Enzimas en la elaboración de la cerveza. La cerveza es uno de los productos fermentados de mayor tradición. La fermentación es un proceso biotecnológico que se basa en la acción de organismos o sistemas vivos, dando como resultado un compuesto orgánico. Probablemente la cerveza se originó hace 6.000 años en Mesopotamia. Se cree que quizá la cebada almacenada por algún sumerio se humedeció y fermentó por la acción de las levaduras, microorganismos desconocidos en ese entonces, que dieron origen a un líquido dulce con cierto grado de alcohol. Los egipcios empezaron a producir la cerveza desde el año 2000 a.C. Siglos después, los monjes y monjas de monasterios europeos la mejoraron agregándole lúpulo, una flor que retrasaba la descomposición y le aportó el sabor amargo. Los alemanes, famosos productores de cerveza, decretaron el uso del lúpulo en 1516 en la Ley de Pureza Alemana. Esta ley establecía que la cerveza solo podía ser elaborada con 3 ingredientes: lúpulo, cebada y agua. Una de las razones para aplicar esta ley fue por higiene, ya que el agua corriente era un foco de enfermedades y el lúpulo tiene efectos antibacterianos. La adición del lúpulo permitió un producto estable y el sabor característico de la cerveza actual. Las levaduras que se utilizan habitualmente en la producción de cerveza son Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces cerevisiae. Estos organismos no pueden fermentar directamente el almidón de los cereales. Por lo tanto, primero se prepara la malta con los granos de cereal y enzimas que digieren el almidón de los granos y lo convierten en azúcar. El proceso comienza con el malteado, en el que los granos, normalmente cebada o trigo, se secan para convertir los carbohidratos complejos en dextrina y maltosa, mediante 3 procesos secuenciales: remojo, germinación y cocción, utilizando agua, calor y la acción de enzimas, por ejemplo, alfa-amilasas y proteasas. En el malteado se añade agua a la malta antes de la molienda para darle homogeneidad y para su posterior hidrólisis a azúcares simples mediante el proceso de molienda y maceración. El mosto resultante del proceso de maceración se somete a la filtración, en la que los granos se separan de la solución de azúcar extraída durante la maceración en un tanque de filtración que contiene pequeños filtros que retienen las cáscaras de los granos de la solución dulce. Durante la espera, el mosto se hierve junto con el lúpulo para esterilizar el mosto de cualquier contaminación y mejorar el sabor y la estabilidad de la cerveza. El mosto se enfría y se airea para añadir la levadura para el proceso de fermentación con el fin de fermentar el azúcar en etanol y dióxido de carbono para producir la cerveza. Posteriormente, la cerveza se acondiciona bajando la temperatura a -2 o 0 grados centígrados para eliminar las partículas nocivas y no deseadas que pueden afectar a la carbonatación, el aroma y el sabor de la cerveza. Posteriormente, la cerveza se recubre con laminillas o almohadillas para eliminar las partículas sólidas en suspensión como el lúpulo, los granos de cebada, la levadura, etc. La formación de las enzimas es controlada por diferentes factores, como lo son temperatura y oxígeno fundamentalmente, que se han de controlar en el proceso de malteado. La formación de las enzimas depende parcialmente de la variedad de cebada empleada. Los principales sistemas enzimáticos que se forman son las amilasas. Estas degradarán los almidones presentes en la malta, produciendo azúcares más simples que serán utilizados por la levadura en la fermentación. La actividad de estas enzimas es inhibida durante el proceso de cocimiento, por lo que es deseable que se encuentren en concentraciones altas para lograr la hidrólisis completa del almidón. Las hemicelulasas hidrolizan las hemicelulosas y disuelven las paredes celulares del endospermo. Estas enzimas están presentes en la cebada cruda, pero aumentan en la germinación. Las enzimas proteolíticas. Estas atacan los compuestos nitrogenados y se pueden clasificar en 2 grupos. Por una parte tenemos a las proteinasas, que hidrolizan las proteínas complejas a polipéptidos y péptidos, y las peptidasas, que hidrolizan los polipéptidos y péptidos a aminoácidos. Otro grupo que tenemos son las fosfatasas. Son un grupo de enzimas de las que existen diversos tipos. Tenemos lo que son las esterasas fosfóricas de la malta, que liberan el fósforo inorgánico de las combinaciones orgánicas. En este grupo la más importante es la fitasa, que hidroliza el ácido fítico a fósforo inorgánico e inositol.
La maltasa se encuentra solo en pequeñas concentraciones en estado libre, tanto en la cebada como en la malta, e hidroliza la maltosa a glucosa. Y finalmente tenemos al grupo de las oxidasas, que son enzimas respiratorias y pueden ser oxidasas que activan el oxígeno molecular, peroxidasas que activan el oxígeno de los peróxidos y catalasas que descomponen el agua en oxígeno y anhídrido carbónico. Factores que afectan el proceso de fermentación. Al determinar si el mosto de cerveza líquido extraído del proceso de remojado de malta durante el proceso de fabricación se ha preparado adecuadamente para permitir una buena fermentación, se deben considerar tres factores principales: la cantidad de levadura, el contenido de oxígeno y la temperatura de fermentación. Estos factores ayudarán a conseguir una buena actividad fermentativa y grado de fermentación. Número de cepas de levadura. Se debe seleccionar la cepa de levadura adecuada de acuerdo con las condiciones y requisitos de fermentación requeridos. Este es el primer paso para lograr una buena fermentación. También se debe poner suficientes cepas de levadura en el tanque de fermentación. Si el número de cepas es demasiado pequeño, el proceso de fermentación puede llevar mucho tiempo e incluso puede provocar una fermentación insuficiente. En cambio, si hay demasiadas cepas, la cerveza puede oxidarse. Contenido de oxígeno. El oxígeno es probablemente el factor más importante para determinar si el proceso de fermentación es bueno o malo. Las cepas de levadura necesitan oxígeno durante la respiración aeróbica para sintetizar esteroles para la reproducción. Si no hay suficiente oxígeno disuelto en la solución, la fermentación se debilitará gradualmente debido a que la falta de oxígeno disponible limitará el crecimiento de la levadura. Temperatura de fermentación. La actividad de la levadura se ve afectada por la temperatura. Si la temperatura de fermentación es demasiado baja, la levadura ralentizará su actividad o incluso permanecerá inactiva. Si la temperatura de fermentación es demasiado alta, la levadura producirá fusel, el cual tiene un sabor picante a solventes y un gran impacto en el sabor de la cerveza. Otros factores que podrían afectar el proceso de fermentación es la trituración y la variedad y calidad de la malta. Una trituración adecuada es propicia para la descomposición del almidón. Una materia prima demasiado gruesa presenta dificultades para la absorción de agua, además de un área relativamente pequeña, por lo que no es propicio para la acción de las enzimas, lo que resulta en una descomposición incompleta del almidón. Por el contrario, si la trituración es demasiado delgada, la materia prima se puede acumular fácilmente, lo que tampoco resulta óptimo. Variedades de malta y calidad. El contenido de enzimas de la malta de color claro suele ser más alto que el de la malta oscura, lo cual implica una sacarificación más lenta, menos azúcar, más dextrina y una menor fermentación. Conclusión. Actualmente, en la producción de cerveza se utilizan enzimas como la alfa-amilasa, la cual permite un proceso de fermentación más rápido debido a la hidrólisis del almidón presente en la cebada, el cual es más fácilmente metabolizado por la levadura. Tenemos proteasas como la papaína, la cual desdobla proteínas presentes en la fermentación, evitando el enturbiamiento y precipitaciones. Tenemos la glucosa oxidasa, que evita enturbiamientos y floculaciones de origen biológico mediante la eliminación del oxígeno necesario para el crecimiento de estos microorganismos. Además, en el caso de la cerveza se puede decir que tiene propiedades funcionales, esto debido a que contiene los siguientes ingredientes. Por ejemplo, los cefeolatos. Estos reducen el riesgo de anemia megaloblástica y de malformación en la médula espinal. Contiene polifenoles. Estos sirven como antioxidantes naturales que potencialmente pueden reducir los fenómenos oxidativos responsables del envejecimiento del organismo. Además contiene maltodextrinas, que estas como fuente energética de baja osmolalidad y que se metaboliza proporcionando un aporte controlado de azúcares sencillos, además de que es muy bajo en contenido en sodio, lo que hace que resulte adecuada para dietas hiposódicas y para producir diuresis. Por lo tanto, se concluyó que para la industria cervecera las principales enzimas son las amilasas, hemicelulasas, proteasas, fitasas y oxidasas,
y la formación de todas ellas debe ser controlada por diferentes factores, como la temperatura y el oxígeno fundamentalmente, que se han de controlar en el proceso de malteado.